Arturo sintió el impacto del golpe. Trastabilló hacia adelante y su cabeza se estrelló contra la luna de cristal, haciéndola añicos que seccionaron su carne en múltiples lugares. Caído en el suelo, no pudo ver el último acto. La improvisada cuchilla de guillotina, el mayor de los trozos del espejo roto de forma triangular, resbaló por el acanalamiento del marco hasta casi seccionar su cuello en su caída, causándole la muerte. Había sido en el juego de asesinar. Él no era Amadeo, pero el destino del joven se había convertido en el suyo. O eso creía. De pronto, la voz de Marina irrumpió en sus pensamientos. Asegúrame tú ahora que, en caso de desesperación, reflexionarás delante del espejo. ¿Por qué delante de un espejo? Había preguntado él en la playa a la luz de la luna. ¿Por qué es pensárselo dos veces? ¿Qué otra cosa es la reflexión sino la contemplación serena de uno mismo? Arturo se levantó del suelo, estaba vivo. El golpe había sido en su mente, no en su cuerpo. Estaba en la habitación de la mansión, donde el anfitrión lo había forzado a jugar, pero el espejo sí estaba allí, enorme y roto por una raja sesgada. Con sorpresa, vio que no tenía el contrachapado de madera en su cara posterior. En un momento, un papel fue deslizado por debajo de la puerta. Marta, por favor. Arturo abrió. Ella le propuso una alianza. Él aceptó. Se dejaron caer en el lecho. Después de consumar su alianza, él se derrumbó a su lado y con una sonrisa cerró los ojos y pareció dormirse profundamente. El cerebro de Marta bullía. Tengo que salvarme a toda costa. Se repetía. Pasada una hora ella tomó su pequeña pistola. Su brazo armado comenzó a ascender con lentitud, un golpe seco. Las manos engarfiadas de Arturo se cerraron sobre el cuello de Marta. Él no había estado dormido. La presión en sus arterias hizo que ella perdiera el conocimiento y muriera. Arturo había ganado la primera parte. Salió de la habitación y se dirigió al cuarto de la muchacha. Montó la macabra decoración que simulaba un suicidio por ahorcamiento. Al traspasar la puerta de su propio cuarto, sonó una nota en la pared escrita con su propia letra. Eres el asesino. Mírate en el espejo. Arturo se miró, su reflejo era el de Amadeo, el joven al que él había matado, o tal vez el reflejo, el último superviviente. La locura se apoderó de su mente, sacó la pistola, la cargó y apuntó al espejo. ¿Qué otra cosa es la reflexión sino la contemplación serena de uno mismo? Murmuró recordando las palabras de Marina. Disparó, el cristal estalló y, en el suelo, entre los fragmentos del espejo roto, vio el reflejo de un hombre de edad con un delantal de flores y el revólver de Gar a su lado. El reflejo de Leonard, el asesino. Arturo se dio cuenta de que el anfitrión había cumplido su palabra. La segunda trampa estaba en el espejo. El reflejo era el de su propia muerte. La puerta se abrió. Era Leonard. Ha sido un trabajo brillante, Arturo. Por favor, siéntese en esa silla y apoye las manos sobre la mesa. Arturo sintió el frío contacto de una lámina de cobre. El anfitrión había accionado el mecanismo. La lámina de cobre era la silla eléctrica camuflada en un juego de salón. Al final, el host no había mentido. Había dejado que los asesinos se mataran entre ellos y se había reservado para sí la justicia del último. El mar no solo se traga a los hombres, sino que a veces los recluta. Esta historia se centra en el mito más famoso del archipiélago, el Caleuche, la nave fantasma tripulada por brujos, que navega eternamente bajo las aguas o disfrazada de roca. El mito, según las crónicas, promete que si un pescador ha muerto en el mar y su alma es digna, es recogido por la tripulación del Caleuche que le otorga riquezas incalculables a cambio de servir como marino. Nuestro protagonista es don Jacinto, un viejo labrador granjero de la zona interior de Ancud. Jacinto era pobre y ambicioso y en lugar de conformarse con las cosechas, soñaba con las fortunas de la nave. No quería ser un marino, sino el proveedor del Caleuche. Se dice que los tripulantes suben a tierra para comprar provisiones, pagando siempre con oro puro a los pocos elegidos que no delatan su secreto. Jacinto, usando secretos aprendidos de un brujo menor, se las ingenió para dejar una ofrenda en la costa durante una noche de luna menguante, un barril de las mejores papas chilotas y un cordero engordado, envueltos en algas para que el mar las encontrara. A cambio, Jacinto pidió solo dos cosas:
oro y que el barco se detuviera una sola vez ante él. Una noche de neblina espesa y silencio absoluto, Jacinto escuchó un sonido. No era el viento, sino una música lejana de fiesta, como un vals tocado por instrumentos antiguos. Corrió a la orilla y vio la silueta. El caleuche se había detenido. Era un barco de velas brillantes y cascos negros que flotaba sin hacer olas. En la cubierta, los tripulantes, con un solo pío torcidos por la magia, lo miraban. La nave exudaba una luz dorada que transformaba la neblina. La figura principal, probablemente un brujo mayor, se acercó a la baranda. Hizo un gesto. Desde el barco cayó una bolsa pesada y brillante a los pies de Jacinto, llena de monedas antiguas de oro. Jacinto tomó el oro, pero el brujo habló con una voz que sonaba a agua profunda. Tomaste la riqueza. Ahora el barco se detuvo por ti, y según la regla, lo que se detiene por el caleuche debe subir a bordo o pagar la diferencia. El terror no era el oro, sino la obligación. Jacinto, un labrador sin habilidades marítimas, no podía unirse. El brujo le ofreció la alternativa, su vida sería respetada, pero cada vez que el caleuche navegara cerca de la costa, la mitad de su riqueza se fumaría, y con ella, la capacidad de caminar de una de sus piernas. El final de la crónica es amargo. Jacinto se convirtió en el hombre más rico del pueblo por días, pero cada vez que la neblina era densa y el caleuche pasaba por la bahía, su oro se reducía y una de sus piernas se paralizaba más. Murió pobre y tullido, anclado a la costa que no quiso dejar. La moraleja de la mitología chilota es que el caleuche nunca da nada gratis. El oro es real, pero la deuda es el alma o la movilidad. Y el verdadero horror de la nave fantasma es que su riqueza es una trampa que garantiza, aunque no seas un marino, serás reclutado de por vida por el mar.